El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. La campaña electoral, que lleva apenas una semana, ha estado marcada por denuncias, réplicas, demandas y la pugna en el Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional devolvió al presidente Daniel Noboa el decreto 500 en el que estableció que encarga la presidencia por 4 días a Cynthia Gelibert para hacer campaña. La respuesta del presidente fue una demanda penal en contra del secretario general de la Asamblea. La inacción del Consejo Nacional Electoral, que solo después de iniciada la campaña firmó con la Contraloría un convenio para garantizar el buen uso de los recursos públicos durante la campaña, habría contribuido al desorden. De cómo va la campaña, en la que participan 16 candidatos, aunque el protagonismo se ha centrado en 2 de ellos, hablaremos hoy en Descifrando con personas que conocen a cabalidad la materia. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y analista, la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente e investigadora, y el doctor Esteban Ron, decano de Derecho de la Universidad Internacional SEC, que tiene además un masterado en Democracia y Gobierno. Permítanme comenzar, por favor, con la doctora Araujo, que es penalista, para que nos comente un tema de últimas horas, digamos. Paulina, el presidente Noboa presentaba una denuncia penal en contra del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, por simulación y usurpación de funciones, un delito que, tengo entendido, es sancionado hasta con 3 años de cárcel. El doctor Muñoz notificó a la audiencia, al país, al Ecuador, la disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Esther Cuesta, de devolver el decreto número 500, mediante el cual el presidente informaba de la ausencia del poder por una supuesta fuerza mayor, esa palabra usó en razón de la campaña. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo hay que tomar esta decisión del Ejecutivo? Bienvenida, doctora Paulina Araujo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Thalía, por su gentil invitación. Un honor compartir panel con el doctor Oleas, el doctor Ron y con la audiencia de Descifrando. Pues bien, en este enredo jurídico atroz en el cual nos han colocado, la denuncia que el presidente Noboa pone en contra del secretario de la Asamblea, les soy muy sincera, me ha dejado sin palabras. Porque ya tuvimos épocas en el Ecuador en las cuales el poder abusaba del derecho penal y prácticamente lo que buscaba era silenciar a todas las personas y que se cumpla su voluntad. Porque la política, lamentablemente en el Ecuador, y estamos viendo cómo se está sentando un muy peligroso precedente, es todo vale. Al poder, al parecer, no le rigen las normas, cuando lo que se esperaría es que la política se someta al derecho. En el caso del doctor Alejandro Muñoz, a quien le denuncian por usurpación y simulación de funciones públicas, usted bien lo dijo, el delito es del 287 del COIP, que puede llegar a una pena de 3 años. Lo que a mí me llama la atención, porque la conducta de Alejandro Muñoz, ¿cuál es? Notificar un oficio devolviendo otro oficio que contenía un decreto. ¿Sí? No es un órgano de decisión, no es que Alejandro Muñoz como tal, sin autorización de la norma, simuló un cargo, una función pública. ¿Quién notifica las decisiones de la presidenta de la Asamblea, del Pleno? Su secretario. De ahí que la verdad es que se nota claramente que hay una intencionalidad de que nadie se oponga a las decisiones que está adoptando al poder. Y eso es muy riesgoso y peligroso para el Ecuador.
Muchas gracias, doctora Paulina Araujo. Y sigamos en este tema, doctor Medardo Oleas. El doctor Muñoz, el secretario de la Asamblea, secretario general, al informar la decisión de la Asamblea a los ecuatorianos, mencionó que esa institución, la Asamblea Nacional, no reconoce a Cynthia Gelibert, creo que no sé si es Gelibert o Gelibert, cómo se pronuncia, como encargada de la presidencia, sino a Verónica Abad. Le correspondía a la Asamblea tomar esa decisión y decir quién es el encargado de la presidencia. Bienvenido, doctor Medardo Oleas, buenos días. Gracias, Talida. Un saludo cordial a Paulina y Esteban. Quisiera comenzar aclarando de que la Asamblea no se ha pronunciado. La Asamblea está en receso. Quien se pronunció fue la presidenta encargada. Entonces no se puede decir que la Asamblea tomó una resolución que no existe. Fue la presidencia que por sí resolvió devolver la notificación que realiza el presidente indicando que va a iniciar su proceso de campaña parcial de 3 días y encargando a la vicepresidenta a la que él nombró. A ver, esos hechos realmente no tienen sentido porque la política no puede ser lo que le venga en gana. Yo creo que hay que respetar bien todos los conceptos, todas las disposiciones legales, porque entre el texto de lo que pone la presidenta a través del secretario de la Asamblea dice que ellos tienen la facultad de aceptar o negar el pedido de licencia. No pueden hacer eso, porque el presidente de la República tiene la obligación de pedir licencia sin sueldo, porque así lo manda el artículo 93 de la ley de elecciones. Y naturalmente la Asamblea no puede decirle, yo le niego, por ejemplo, le niego que usted haga campaña. No podía, porque es obligatorio que él asuma su calidad de candidato, deje a un lado la presidencia y se dedique a tiempo completo a realizar su campaña dentro de los cánones legales establecidos en el Ecuador. Entonces estamos llegando a los absurdos sobre los absurdos y viviendo de escándalo tras escándalo, alejando con estos escándalos y estas denuncias del análisis de lo que deberíamos de estar haciendo los ecuatorianos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué plantean? ¿Es factible o no que se apliquen sus estrategias, sus políticas en el Ecuador si ganan las elecciones? Porque para eso es el proceso electoral y para eso es precisamente el periodo de promoción electoral. Pero aquí no estamos discutiendo una cosa que no tiene sentido, que se suma la cantidad de escándalos que diariamente recibimos. Una repregunta, doctor Oleas, porque claro, puede la gente creer de qué está preguntando ella si ya dicen que no significa nada la pregunta. Y la cuestión es que hay de por medio una demanda penal. En este caso tiene razón el Ejecutivo al haberle presentado una denuncia penal contra el secretario general, porque como usted dice, no fue la Asamblea, el Pleno que está en receso, sino simplemente la presidenta ante sí que toma la decisión. A ver, no se ha presentado sino una denuncia. La denuncia penal tiene que ser resaltada por un fiscal y comenzar a investigar, y esa denuncia se demorará en tramitarse 1 año. Pero lo que demuestra es que el presidente dice que el otro cometió ya una infracción penal, él supone eso. Y eso naturalmente no está bien, porque el presidente tiene que ser el ejemplo del cumplimiento de la norma legal. Y si él no está de acuerdo con lo que dice la presidenta encargada a través de su secretario, que también se excedió en hacer declaraciones, porque el secretario no tiene facultad legal para estar haciendo interpretaciones, por ejemplo, de quién es vicepresidente o no. Él simplemente tiene la obligación de certificar lo que dispuso la presidenta. Y la presidenta lo único que dispuso es la devolución del oficio, porque considera que solo la Asamblea puede aceptar un pedido de licencia y encargar a quien debe encargar, pero comienzan ellos indicando de quién es la vicepresidenta, que ellos solo reconocen a la vicepresidenta. Entonces se exceden en sus atribuciones y funciones. Gracias, doctor Medardo Oleas. Esteban, yo quisiera para sellar este tema, porque realmente ha sido un tema de honda preocupación en las últimas horas, ¿en qué queda sobre todo la notificación que hace el presidente con el decreto 500 a la Asamblea? Si la Asamblea está en receso, entonces todo el mundo sabemos que la Asamblea está en receso y el presidente manda a quién tenía que responder, tenía que convocarse de urgencia a un pleno de la Asamblea que se suspenda el receso y tomar la decisión conjuntamente y no solamente la presidenta de la Asamblea. A mí me encantaría que usted hable de la legalidad. ¿En qué momento estamos en este tema?
Buenos días, Talía. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor Esteban Ron. Buenos días. Siempre es un gusto. Gracias por la invitación, honrado con la misma. Bueno, aquí hay que señalar un tema, ¿no? Claramente existe un déficit legal y también, obviamente, un encuadre constitucional de las actuaciones, tanto de gobierno como de Verónica Abad. Aquí tampoco hay que tomar un tema de pesos o de ponderaciones de quién ha cometido más errores o quién tiene la razón en ese sentido, sino creo que cabe señalar los errores y en este caso, como tú bien dices, el camino de la legalidad. Verónica Abad toma justamente estas vacaciones, ¿sí?, que las señaló inclusive a través de redes sociales. No hubo en este caso la comunicación, ese acto de simple administración inclusive, que requiere de cierta formalidad a pesar de ser de simple administración en cuanto a la notificación, nuevamente, y perdón la cacofonía administrativa. Curiosamente, y de acuerdo a lo que se establece dentro de las reglas generales, porque recordemos que no hay un código orgánico, una ley orgánica de la función ejecutiva, Verónica Abad tenía que haber comunicado a la secretaria de la Administración Pública, en este caso a la doctora Gelliver, ¿sí? Pero dentro del ámbito ya estrictamente legal, con efecto político, debió haber notificado a la Asamblea Nacional sobre el uso de sus vacaciones para que de esta manera se configure y la Asamblea así lo proponga, solo en conocimiento, no aprobación, una ausencia, y sí se configuraría la ausencia temporal de la vicepresidenta. Ante esta omisión, el presidente Noboa, astutamente, y te lo digo astutamente, porque justamente Verónica Abad le dejó ese gap, ese hueco, ese nicho, para que pueda actuar de esa manera, emite el decreto señalando que existe efectivamente una ausencia temporal de la vicepresidenta y nombra a Cynthia Gelliver. Igual, de manera constitucional, en el cuadro del mismo, se tenía que notificar a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional tenga pleno conocimiento de la situación. La Asamblea Nacional, en este caso, tiene que hacer una recepción por parte del presidente a través del CAL, generar la recepción de la misma y poner en conocimiento del primer pleno o en una sesión extraordinaria ya en ley orgánica de la función legislativa sobre estas vacaciones. Pero nuevamente la Asamblea no es que hace un acto de autorización. Han jugado los tiempos políticos, en este caso favorablemente para la tesis gubernamental, y al estar en una vacancia legislativa declarada por el CAL, en este caso, y la presidenta como máxima autoridad, no se pueden hacer convocatorias o no puede haber actividad legislativa, solo administrativa. Dentro de la actividad administrativa, la representación de la Asamblea no puede bajo ninguna circunstancia quedarse de lado suspendida, y conocemos que hay una presidenta, en este caso, encargada. Se recibe la notificación y Alejandro Muñoz lo que hace es una recepción y hace una devolución del oficio contra oficio, por considerar que existe cierto déficit argumental y que no se han cumplido con los presupuestos legales ni prácticos para que opere, en este caso, el encargo vicepresidencial. Eso es el camino dentro de los esquemas de legalidad, Talía. La circunstancia y lo que han dicho Paulina y Medardo previamente es que podría haber, en este caso, un exceso de atribuciones y funciones de Alejandro Muñoz como secretario de la Asamblea Nacional, pero si es que esto hubo, en este caso, disposición de la presidenta encargada de hacer una devolución, digamos que no se configuraría, en este caso, en ningún tipo penal. Aquí, ante el temor a equivocarme, ante semejante especialista en derecho penal como lo es Paulina, entonces prefiero no equivocarme, ni siquiera llegar a equivocarme en ese sentido. Pero digamos que si es que del comunicado es una disposición presidencial, no habría este tema de simulación o usurpación de funciones. Todavía quedan algunas cosas que se tienen que analizar en este sentido, y recordemos que es la segunda vez que Alejandro Muñoz recibiría una denuncia por las mismas circunstancias. Pero la primera vez, el presidente de la Asamblea, el ingeniero Kronfle, respaldó que Alejandro Muñoz recibió la orden de él de contestar en ese sentido. Creo que eso es lo que está pasando dentro
de la jugarreta y ese bordeo con la legalidad que se ha puesto entre una tesis gubernamental y una tesis, en este caso, legislativa. Muchas gracias, doctor Esteban Ron. Paulina, en verdad usted siendo la especialista en derecho penal y además muy reconocida, ¿cómo queda esto? Porque entre lo que se ha comentado, sobre todo en redes, porque no ha salido así una gran información, nadie ha salido a hablar, a responder preguntas que a veces los periodistas hacemos, que a veces hasta pueden sonar a ingenuidad, pero son las que llevan a que se esclarezca y se diga la verdad, que es lo que pretendemos los periodistas. ¿En qué nivel está esto? ¿Se excedió a alguien? Usted dijo en su primera intervención que le parecía un exceso de lo que la demanda, la denuncia penal, pero al mismo tiempo, si el secretario de la Asamblea salió él a decir cuál es su parecer, o no sé, de la presidenta de la Asamblea, supuestamente de quién es la vicepresidenta en este país y por lo tanto encargada de la presidencia, ¿cómo está? ¿O es otro muñequeo más? Y mientras tanto el país no sabe a dónde mirar y estamos ya en tiempos de campaña y corriendo los días de la campaña, Paulina. A ver, para que quede claro, cuando yo me referí a lo que hizo Alejandro Muñoz, sí lo dejé claro. Él notifica un oficio devolviendo otro oficio por disposición de la presidenta de la Asamblea. A mi criterio, él no adecua su conducta al delito de usurpación y simulación de funciones públicas, a diferencia de la contraparte que fue la que denunció, como por ejemplo, tendremos que ver qué pasa los siguientes días, las siguientes horas, si vamos a seguir con licencias en donde se alega fuerza mayor, pero una campaña no es fuerza mayor por definición jurídica. Mire que la señora Gelibert debería tener presente artículos constitucionales en los cuales dice que se debe ejercer la función pública cuando se está autorizado por la Constitución y la ley, no por un decreto. Porque ella actuaría por el decreto del presidente de la República, no por autorización de la Constitución y la ley. De ahí que más bien la cancha del derecho penal, si por un lado ponen una denuncia, más bien los órganos que sí han tomado decisiones, que se han nombrado vicepresidentas por decreto y que seguimos en este enredo jurídico, más bien por allá podríamos tener elementos de convicción de una usurpación y simulación de funciones públicas. Sin embargo, al final del día, si usted le pregunta a cualquier ciudadano en la calle qué es lo que está ocurriendo, cuál es el enredo jurídico, me permito decirle que le va a decir que no lo sabe y no le importa, porque los problemas del Ecuador son mucho más profundos, porque seguimos con problemas de inseguridad, seguimos con problemas de cada vez declaratorias de emergencia para tratar de controlar los temas carcelarios, y se está pasando por alto que junto a quienes vamos a elegir, los órganos más importantes de la justicia, como Fiscalía General, jueces de Corte Constitucional, jueces de Corte Nacional, van a ser elegidos. Y yo me temo que la mafia política pro impunidad está más bien tratando de cooptar esos sectores, generando obviamente toda esta situación de enredo jurídico atroz, en las cuales ejecutivo, vicepresidenta, de lado y lado han irrespetado toda la lógica jurídica y las reglas que nos rigen a todos, ¿no? Gracias, Paulina, y justamente se nos fue el tiempo y lo que uno le resta decir siempre es qué pena por el país, ¿no? Porque quienes están llamados a hacer respetar y ser ejemplares en su manejo de las leyes, además en momentos tan delicados como es una campaña electoral, no lo hacen. Permítanme aquí hacer una pausa, invitarle a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente e investigadora. El doctor Esteban Ron, decano de Derecho de la Universidad Internacional SEC, que tiene además un masterado en Democracia y Gobierno. Y el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también un muy reconocido analista, sobre todo en estos temas, que conoce al dedillo. Doctor Oleas,
prácticamente el jueves 8, 4 días después de que comienza la campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral suscribe un convenio, un acuerdo con la Contraloría General del Estado para más o menos decir al país qué tienen que respetarse de los bienes públicos y cómo tienen que actuar sobre todo los funcionarios en esto. O sea, a mí me suena que esto tenía que haberse hecho antes, por lo menos unos 15 días, como se dice comúnmente, o cuando no, apenas se supo que ya estaban convocadas las elecciones. ¿Cómo interpreta usted que se haga recién cuando ya la campaña está en marcha? En el Ecuador la ley se presume conocida por todos y su desconocimiento no lo exime de responsabilidad alguna. No hace falta que se firmen convenios para aplicar las normas que rigen el control y trabajo de la Contraloría, ni las normas en la ley de elecciones que prohíben el uso de bienes y recursos del Estado. El momento que una persona use bienes y recursos del Estado, automáticamente está cometiendo infracciones, ya sean administrativas, civiles o penales, que le corresponde a la Contraloría, y porque puede ella generar una serie de acciones y establecer responsabilidades en los 3 campos. De la misma manera, si una persona está utilizando bienes y recursos del Estado, está cometiendo una infracción electoral y puede ser automáticamente denunciada para que esa infracción sea conocida, analizada y resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ese tipo de convenios solo son un show que no tiene efecto alguno, porque estando las leyes vigentes en el Ecuador, estas tienen que ser de inmediata y urgente aplicación en todos los ámbitos. Pero ¿quién hace, doctor Oleas? Porque realmente sería simplemente los que están involucrados, porque la gente no tiene tiempo, está buscando cómo sobrevivir, la mayoría no tiene tiempo de hacer una denuncia, pero ha habido actos públicos donde se ha visto que están usando los recursos del Estado. ¿A quién le corresponde como autoridad intervenir? Le corresponde primero por la infracción electoral al Tribunal Contencioso Electoral, y ahí sí necesariamente se necesita una denuncia, porque no es que se activa automáticamente el Tribunal Contencioso ante un hecho que ellos no lo conocen, simplemente que se lo está haciendo, y después tiene que investigarse si los fondos que utilizaron para entregar esos regalos que están haciendo algunos candidatos provienen de los bienes públicos o de su bolsillo, porque en el uno y en el otro caso tienen que ser reportados. Si están haciendo gastos, inversiones de campaña, esos tienen que ser naturalmente contabilizados y reportados a efectos de que esos fondos sean analizados posteriormente por el Consejo Nacional Electoral. Pero si lícitamente se están utilizando bienes y recursos del Estado, es la Contraloría la que tiene que establecer quién utilizó esos fondos del Estado y los destinó para otro destino, porque los fondos del Estado tienen, de acuerdo al presupuesto, un destino específico y no pueden ser desviados. Entonces ahí la Contraloría también hará posteriormente las auditorías para establecer responsabilidades. Gracias, doctor Medardo Oleas. Doctor Esteban Ron, la mayoría de los candidatos, incluso los que van por primera vez, ya conocen cómo se procede en el Ecuador, ¿no? Se deja para después, ya no importa, pasa el tiempo, las cosas se ablandan, inclusive se buscan justificativos dependiendo también de los resultados. ¿Se puede a estas alturas, cuando está comenzando la campaña, como se dice comúnmente, meter en cintura a los candidatos, sea a la posición que sea, para que se acojan a las leyes, a las normas, que es el principio que da la igualdad de condiciones a los candidatos? ¿Es posible y a quién le toca? Porque, claro, ya sabemos que hay las autoridades, pero siempre actúan a petición de alguien, por denuncia de alguien. Aquí tenemos algunas cosas en cuanto a las acciones que se pueden tomar alrededor de la situación y este problema personal entre Daniel Noboa y Verónica Abad, que ha sido llevado a la cancha de la administración pública, lamentablemente. El otro día hacía un recuento de cuántas instituciones de la administración pública han sido involucradas en esta situación. Estamos hablando de 12 instituciones, Talía, que han sido involucradas alrededor de esta problemática de carácter personal, que se la llevó a ser problema de Estado. Disculpas por la cosa. En ese sentido, ¿qué queda? Hay algunos temas, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito constitucional.
En el ámbito electoral, ya lo señalaba acertadamente Medardo, pueden haber las denuncias por infracciones electorales. En este caso, al menos yo encuentro dos tipos de infracciones electorales, una grave y una muy grave. Según el artículo 278, número 3 y 279, número 5, respectivamente, del Código de la Democracia, que podría hablarse, en el primer caso, de uso de bienes públicos para proselitismo político, y el otro es ordenamiento de uso de recursos públicos para finalidades políticas. Sin embargo, en este momento aún no se ha configurado la infracción electoral por parte del presidente Noboa, porque nuevamente en la jugarreta política, y bien asesorado para el mal, en este caso el gobierno, ha invocado un estado de excepción que tiene la relación de causalidad de una de conmoción interna. Y según el artículo 107 del Código de la Democracia, todas las prohibiciones establecidas en el mismo, inclusive la utilización de imagen y voz del candidato que es servidor público, y todas las prohibiciones de los servidores públicos quedan eliminadas temporalmente mientras el estado de excepción dure. Por eso urge, como te decía ya en acciones constitucionales, que la Corte se pronuncie sobre este decreto ejecutivo, el último de estado de excepción, y su relación de causalidad para ver si efectivamente se configuran las infracciones electorales. Tanto es así que no existen todavía denuncias de infracciones electorales. Ámbito constitucional. El ámbito constitucional, creo que la única vía posible, en este caso, no sobre el tema de los decretos ejecutivos de designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, ya que la Corte Constitucional ha señalado que no cabe una demanda de inconstitucionalidad en decretos ejecutivos en general, por no tratarse de actos administrativos con efectos generales y abstractos, ¿sí? Creo que dentro del tema constitucional queda, y como yo digo siempre, la acción lamentablemente residual en la configuración del Ecuador, que es la acción de protección que ya ha pedido Verónica Abad. También en el ámbito constitucional se ha iniciado una acción por incumplimiento, ¿sí? Por parte de Henry Cucalón. De hecho, ya ha tenido el primer acto, que fue presentar el acto previo ante el Consejo Nacional Electoral, para luego proponer la acción per se ante la Corte Constitucional. Pero aquí yo dejo sentado un tema en el cual el Consejo Nacional Electoral debe hacerse responsable, ¿sí? Y esto lo voy a señalar en un artículo básico, que es el artículo 32 del Código de la Democracia, en el cual se señala que la presidenta, en este caso, Diana Tamaín, tiene las siguientes atribuciones. Y una de ellas es cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia electoral. Proponer resoluciones y acuerdos relacionados con la actividad electoral. Tranquilamente, el Consejo Nacional Electoral, a través de la figura de su presidenta, podría proponer una resolución para que se tomen o se hagan, recordando que el CNE es sujeto político activo, las denuncias respectivas, en este caso, ante las posibles infracciones electorales del candidato a presidente Daniel Noboa, que todavía no se configuran. Pero también ella, como presidenta, podría generar una resolución y cumplir este artículo de nivel de ley orgánica, que es cumplir, perdón la cacofonía, y hacer cumplir las leyes y los reglamentos en materia electoral. Así que si bien los recursos, en este caso jurisdiccionales en materia electoral, y las garantías constitucionales nos van quedando escasas, la actividad de la función electoral también va quedando escasa, pero por falta de voluntad política. Como así lo decía Medardo, con esto cierro, perdón, Talía, se obliga a los servidores públicos a cumplir con la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano en los artículos 424 y etcétera de la Constitución. Y hasta ahí me quedo, querida Talía. Una sola puntualización, Esteban. ¿Qué número del artículo es para tenerle precisamente el que tiene que cumplir la presidenta del Consejo Nacional Electoral y hacer cumplir? El 32, número 6 del Código de la Democracia. Perfecto, muchas gracias. Paulina, adelante, por favor, pero sin embargo yo quiero preguntarle también, a más de lo que usted quiera decir y comentar sobre lo que han dicho tanto Medardo cuanto Esteban,
sí quisiera decir también, ¿cómo mira usted? Porque si en lo penal las cosas en el país están mal, mire en materia constitucional todo lo que se está violentando ahorita, ¿qué escenario configuren ese en el Ecuador? Porque a mí sí me preocupa la institucionalidad del Ecuador, que creo que es lo último que interesa a la mayoría de los funcionarios de acuerdo a su conducta. Bien, su pregunta va de la mano con la idea que yo quería cerrar. Hemos hablado de eventuales infracciones electorales, acciones en el ámbito constitucional. Y también no nos olvidemos que el derecho penal también contempla un delito cuando hay abuso de fondos públicos en beneficio propio de terceros en razón o virtud del cargo que la persona está ejerciendo. Es nada más ni nada menos que delito de peculado, que es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia. Es decir, normas en el Ecuador que buscan proteger la transparencia de la administración pública, que los fondos públicos se utilicen de la manera más pulcra y transparente posible, normas tenemos. Pero lamentablemente, y voy a coincidir con el criterio del doctor Ron, el poder es muy astuto y sabe bien la mínima violación normativa, pero lo deja señalando. Sí, mire, yo pido una licencia por fuerza mayor, yo no he sabido que una campaña política es fuerza mayor, y también aclara, sin sueldo y no se utilizarán fondos públicos, lo cual el tiempo dirá. Igual el peculado es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia si efectivamente se usó o no fondos públicos, y dentro de los fondos públicos entran bienes del Estado, trabajadores del Estado. Es decir, estamos ante un contexto, y vuelvo y repito, de este tan injusto para el país enredo jurídico atroz de la gente que quiere el poder. Pero es evidente que no quieren el poder pensando en el país. Esto está sentando un precedente que, es más, se intentaba romper ese círculo vicioso de que le digan la decisión es política, y con eso creen que la decisión, al ser política, tiene que alejarse de las normas, cuando debería ser todo lo contrario. Exactamente. Y le preguntaba también, Paulina, ¿cómo mira usted que el país un poco permite esto? Yo sé que, no, como le decía al doctor Medardo Oleas, es bien difícil que la gente actúe y ponga demandas y reaccione. Solo los involucrados a veces actúan, pero es un país que tiene una gran conflictividad, tiene grandes carencias, está amedrentado por grupos violentos, hay falta de empleo, y la institucionalidad se nos va así cada vez de las manos. Y yo quería una valoración suya sobre lo que está pasando, no solamente en las dos campañas primeras, sino en el resto de las campañas electorales. Claro que sí. Lo que pasa es que el Ecuador es, y ahora más que nunca, muy polarizado. Por un lado, yo entiendo, y la verdad, no quisiera estar en los zapatos del presidente Noboa y de sus ministros. Están amenazados por ese pulpo de la mafia política que lo que busca es la impunidad, y eso ha hecho que adopten decisiones muy reñidas con normas jurídicas. ¿Sí? Mire usted que, al menos de lo que podemos entender, ¿cuál es la bronca, pelea o conflicto que tiene el presidente Noboa con la vicepresidenta Abad? Que esta señora, obviamente que se la ve incluso en sus intervenciones muy sedienta del poder, ¿qué es lo que quería? Llegar y favorecer que casos judiciales que se han resuelto queden en nada para otorgar indultos, dar algún salvoconducto a quien está cumpliendo sus penas. Es más, decisión también del presidente Noboa hace ya algunos meses de entrar a la embajada mexicana para llevárselo al señor Glass, para evitar que la mafia política pro impunidad entre con sus tentáculos. Ahora bien, mire usted que la candidata Luisa González, me parece que fue el día viernes temprano, había indicado que sí, que si ella llega a la presidencia le va a dar el salvoconducto al señor Glass. El candidato Ricardo Patiño, que se entiende está postulando, busca el voto para asambleísta, también dijo que el propósito de la campaña de ellos querer acceder al poder es el señor Glass
y botarse abajo procesos judiciales para que el expresidente Correa regrese. Ahora, una vez más, el desconocimiento de que en el Ecuador hay, bien o mal, es la Constitución que nos rige. 5 poderes del Estado y ninguno puede hacer lo que le da la gana. Si la señora González cree que al dar un salvoconducto al señor Glass, la justicia se va a quedar callada. O sea, por Dios, los órganos de justicia saben que el señor está cumpliendo 2 condenas y adicionalmente tiene otra por peculado, por el mal uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí. O sea, el tema es, lamentablemente, por esa pugna, por esas decisiones tan difíciles a las que nos someten, prácticamente los que marcan la agenda de lo político son las personas que más han perjudicado al país. Y la gente tiene que reflexionar en eso. Gracias. Pero con la polarización se nos complica. Se nos complica al punto que si uno critica, como es nuestro derecho ciudadano al poder, nos creen que estamos a favor de quienes destrozaron al país. Gracias, doctora Paulina Araujo, y muy bien traído esos temas, porque quiero preguntarle justamente al doctor Medardo Oleas, que tiene tanta experiencia en tantas campañas, habiendo sido inclusive autoridad electoral. ¿Cómo se hace? ¿Es verdad? ¿Se puede hacer que el país debata estos temas de fondo? Le hemos escuchado en verdad de un programa en Ecuavisa, creo que dijo, como repite la doctora Paulina Araujo, la candidata de RC5, que ella sacaría de la cárcel, ¿no? Y daría el salvoconducto a Glass, que está en la cárcel La Roca, con sentencias ejecutoriadas, y Patiño había dicho que exactamente traería de vuelta al expresidente Correa. Medardo, estos temas que en verdad sí se comentan, pero más en las redes, pero deberían ser como la norma de conducta en el Ecuador, hablar de la legalidad, de los temas profundos del país. ¿Cómo hacemos? Y usted ahí apela a la persona con experiencia, no para que nos cuente lo que está pasando, sino cómo hacemos para que estos temas sean debatidos, más los que había mencionado de la violencia, de la falta de empleo y otros más, y que no se pasen los candidatos de agache prácticamente, doctor. Talía, esas declaraciones ilegales, esas absurdas declaraciones que hacen tanto la candidata presidencial como un candidato a la Asamblea, tienen que ser rechazadas, porque el Poder Ejecutivo no está para llegar y tomarse la administración de justicia para buscar la impunidad, para dejar sin efecto sentencias que están en firme, que han sido conocidas en todas las instancias que el Código Orgánico Integral Penal lo establece. Entonces eso no se debate, no se puede debatir propuestas ilegales, propuestas absurdas, propuestas que buscan en definitiva favorecer a reos de la justicia ecuatoriana, porque no se puede admitir que existan personas que solo quieran llegar al poder para precisamente proteger de los delitos que cometieron a todos sus amigos y relacionados. Si para eso sirve el poder, entonces hemos roto todo el Estado de Derecho. Ya no importa la división de funciones y atribuciones que tiene cada uno, porque si no respetamos al trabajo de la Fiscalía, no respetamos el trabajo de los jueces penales, de las Cortes provinciales, de las Cortes nacionales, entonces no tenemos ya un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos han acostumbrado esta gente que se burló durante más de 10 años de este país. Aquellos que se declararon pública, abierta y directamente como jefe de la función ejecutiva, legislativa, judicial. Así lo dijo el señor Correa: soy jefe de la función judicial, de transparencia electoral. Llegamos a ese asunto que todo el mundo callaba. Y llegó al extremo de que en plena campaña electoral, cuando Domingo Paredes le dijo: por favor, señor presidente, le exhorto a que usted guarde silencio electoral, le dijo: vaya usted a exhortar a su mamá. Le exhorto yo a usted, dijo. Sí, exacto, buena memoria, doctor. Sí, pero ese tipo de personas merecen nuestro rechazo y no admite que entremos a una discusión sobre si esos pronunciamientos son legales. Son absolutamente ilegales e inconstitucionales y merecen mi rechazo personal y deben merecer el rechazo de toda la ciudadanía. Gracias, doctor Medardo Oleas. Recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es
en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el doctor Esteban Ron, decano de Derecho de la Universidad Internacional SEC, tiene un masterado en Democracia y Gobierno, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y reconocido analista, y la doctora Paulina Araujo, ella también una gran penalista muy reconocida, docente e investigadora. Sigamos con esta línea que es más interesante para la reflexión este fin de semana, doctor Esteban Ron. El país debe pedir que respeten las normas, ¿no? A todo el mundo, la institucionalidad. Y decía también la doctora Paulina Araujo que a veces, cuando sobre todo personas, figuras como son ustedes reconocidas en este país, dicen que se respete la normativa, que se ajusten a la ley, hay alguna gente que confunde y dice, están defendiendo a fulano o están defendiendo a la otra persona. ¿Cómo hacemos para que la norma, la ley, para que nos enderecemos, para que hagamos de la democracia, que es realmente el momento más importante de su expresión, son las urnas, y entonces una campaña tendría que merecer el respeto ciudadano y el respeto obviamente de quienes usan esa campaña para llegar al poder a través del voto? ¿Cómo se hace esto en estas circunstancias con tantos temas tan diversos y tan graves como los que hemos abordado? Mira, Thalía, yo creo, y me voy a quedar con las palabras de Paulina, ¿no? Es un embrollo, es un entuerto de carácter jurídico provocado, ¿sí? Provocado sobre la base de una pelea personal entre dos actores políticos que nadie sabe cuál es el trasfondo de la situación. Que luego, obviamente, tuvieron agendas dispersas, diversas, discontinuas, pero además antagónicas, que tuvieron acercamientos a determinados grupos políticos, que coquetearon lamentablemente en los dos casos con la ilegalidad y la inconstitucionalidad, lo cual ya se ha materializado. El día de hoy creo que los estándares democráticos y constitucionales en el Ecuador han sido ya vulnerados con diversas actuaciones de los dos sujetos políticos involucrados en esta pelea. Pero en este sentido, cabe hacer un llamado a la reflexión de el por qué las organizaciones políticas generan este tipo de ambigüedades entre sus propios candidatos. Daniel Noboa y Verónica Abad llegaron, en este caso sus candidaturas, en una alianza. No existía ADN en su momento como organización política, en la cual el escrutinio inicial corresponde al propio candidato y a la propia organización política. La confianza entre los dos actores tiene que ser, no absoluta, pero por lo menos racional y ética. Y ante eso nos estamos enfrentando. Entonces no puede ser que estándares constitucionales y democráticos se vean, en este caso, rotos por una pelea de carácter personal. ¿Qué hacer? Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas nos corresponde evaluar la situación, ver si todo este desgaste de la administración pública es consecuente con la agenda gubernamental inmediata, seguridad, empleo, salud. Y si es que esto nos satisface también transversalmente con los planes de gobierno, entregar o no entregar un voto. Ahora yo le pregunto, doctor Esteban Ron, un tema. Cuando la vicepresidenta Verónica Abad pide a las Fuerzas Armadas y a la policía que le acompañen o le permitan asumir la presidencia, ¿no está pidiendo el tutelaje de las Fuerzas Armadas y la policía, que al siguiente día les respondieron como les respondieron, ¿no? Diciendo nosotros reconocemos al presidente de la República, Daniel Abad? ¿Cómo interpreta usted esa petición y esa respuesta? Exacerbada, como te decía, y creo que también Paulina lo decía. Aquí hay un tema de dos actores políticos que no han sabido controlar sus emociones y que esas emociones han hecho que se rompan los órdenes instituidos. En este caso, Verónica Abad, conocíamos que inclusive estaba en un periodo de vacaciones cuando pidió a las Fuerzas Armadas en ese sentido. Lamentablemente nos estamos acoplando a un tema de narrativas y de comunicados vía redes sociales. Recordemos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en este caso, no pueden ser
deliberantes de una situación política, sino que deben, en este caso, ajustarse al orden constitucional. Y la misma pregunta quiero hacerle, y gracias doctor Esteban Ron, porque se nos va el tiempo ya de este tercer bloque. No quiero dejar de preguntarle a la doctora Paulina Araujo, esta petición que hizo la vicepresidenta a las Fuerzas Armadas de la Policía, y sobre todo la respuesta, yo lo que decía es, no propició el que tomen partido las Fuerzas Armadas de la Policía, pero lo que me interesa es su criterio sobre la pregunta y la respuesta. El criterio es bastante sencillo. Si yo me voy a la Constitución, por más de que la inobservan los actores políticos, y leo en el artículo que me dice: las Fuerzas Armadas, ¿a quién tienen como jefe? ¿Quién es la cabeza de la fuerza pública? Es el presidente de la República. Cuando la señora Abad sale y pide el apoyo y demás, con todo respeto, sí tenemos al menos algo claro, que el presidente del Ecuador es Daniel Noboa Sin. Y las Fuerzas Armadas lo que están indicando por postura constitucional, yo respondo, no delibero a las órdenes de quién es mi jefe. ¿Quién es el jefe? El presidente de la República. Pero una vez más, ¿cuál es mi lectura? Que de lado y lado les han estorbado las normas jurídicas. Y una sociedad sin reglas claras, con normas que nos rijan a todos por igual, está condenada a seguir en un círculo vicioso en que se impone el más fuerte. Y el más fuerte no solo en lo político, en lo económico, en lo criminal. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Es responsabilidad ya de todos los ciudadanos. Realmente estamos en un momento crucial para el Ecuador. No solo porque se eligen asambleístas, presidenta, presidente, lo que ustedes gusten, vicepresidencias, sino también, por favor, hay que estar atentos a lo que se decida en las nuevas autoridades de justicia. Porque en la justicia es donde se va a deliberar al final del día quién se portó bien, quién se portó mal, pero siempre tratando de garantizar el bien común del país, no intereses personales. Sí, hace muy bien, y una pregunta con una respuesta breve, doctora Paulina Araujo, si es posible. Justamente se está intentando, inclusive estamos sin los jueces suficientes porque no se les ha elegido, a otros no se les ha renovado el Consejo de Participación Ciudadana, con todo lo... no quiero usar un calificativo, lo que ha significado de dolor para el país tener un organismo manejado desde las presidencias de la República durante 10 años, con el Consejo de la Judicatura, con las autoridades que tenemos. ¿Es posible que haya un cambio si es que no se cambia de personas? Porque esto ya es un asunto no exclusivamente de la institucionalidad, sino de la gente que está al frente, doctor Araujo. Por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es donde la mayoría de concursos se van a llevar adelante para Fiscalía, igualmente van a ver de las ternas que se mande cuáles serán los vocales del Consejo de la Judicatura. Si yo me voy a la norma, ¿cuál es la finalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Parte de una idea de que debería ser un órgano apolítico, porque son las personas que van a nombrar los órganos de control. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Al haberse decidido mediante juicio político que el señor Guarderas, me parece, ya no esté, entra Eduardo Francolor. Eduardo Francolor, que tengo entendido está en Venezuela para la posición del señor Maduro, y que no ha tenido empacho de decir a qué va al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando deberían al menos disimular que van a jalar el agua para un interés político pro impunidad. Entonces, si usted se da cuenta, es muy delicado lo que está atravesando el Ecuador. Pero ¿qué es lo bueno? Que mientras la gente sea crítica y no se calle, mal o bien, el poder va a ser frenado. Le debe haber frenado la ley, pero como no la acatan. Gracias, doctor Araujo. Doctor Medardo Leazan, cuando no es el tema estrictamente electoral, pero hablando del señor que fue a Venezuela, el doctor Lor, él fue destituido en un juicio político que se planteó
a los de la Liga Azul, que hicieron campaña exactamente a pesar de que iban a integrar supuestamente un organismo que no está manejado políticamente, ya sabemos que eso no existe en el Ecuador, representaban a un sector. Él apeló, creo que al Tribunal Contencioso Electoral, que también es un paquidérmico, no reacciona, creo que casi sin movimiento. ¿Por qué no se aceleró la destitución para terminar con esto y le toca a otra persona y no a él, doctor Medardo Oleas? Bueno, los señores de la Liga Azul fueron sancionados por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, porque estos señores incumplieron con la norma de que no podían hacer campaña política directa a no ser con los fondos que les entregó el Consejo Nacional Electoral, y peor aún ser auspiciados por un partido político. Pero lo de Eduardo Franco es una burla nacional. El señor fue a las elecciones a respaldar a Maduro representando al partido Rafael Correa, y ahora está como representante del partido político, movimiento político RC5, 7A, no sé ni cómo se llama eso, supuestamente a la asunción al poder del dictador que violó todas las normas electorales en Venezuela, Maduro, representando al Ecuador y a su movimiento político. Esto es absurdo, porque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no pueden ir personas que tengan vínculos directos. Eso es el deber ser, doctor Oleas, pero todos casi representan ahí a partidos. La pregunta era si el señor estuvo también entre los que estuvieron justamente destituidos por el órgano correspondiente. Él apeló, ¿y en qué quedó? ¿Por qué no se aceleran las decisiones en este país? Porque son conveniencias políticas las que mueven la atención inmediata de unos casos o la no atención. Y aquí el Tribunal Contencioso Electoral, con los 3 jueces que hacen mayoría, deberá responder al país por qué demora más de 6 meses el conocimiento del recurso de apelación. Dice que algunos jueces fueron recusados, sí, pero resuelvan la recusación se resuelve en un día. Pero nuevamente son las manos que meten toda la clase política en los órganos que administran justicia la que demora que este señor, que ha violado todas las normas legales, pueda ser nuevamente posesionado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vergüenza para el país. Exactamente lo que usted dice. Si tienen posibilidades de absolver las recusaciones, ¿por qué se demoran tanto? Entonces ahí está la gente, cuando a veces se dice eso común y corrientemente, no, piensa mal y acertarás, y es auténtico, porque dice que estarán negociando de por medio. Entonces se hacen daño inclusive ellos mismos como autoridades. Doctor Esteban Ron, con todo lo que hemos hablado, hemos visto realmente que hay unas zonas grises, por no decir oscuras, y de otro color en la campaña electoral. ¿Cómo vislumbramos que va a ser? Porque ya hemos hecho una primera semana prácticamente con serios problemas y ninguno se ha resuelto. Al contrario, están allí como para tener que duerman el sueño de los justos y llegar ya a la segunda vuelta sin que se resuelva. ¿Qué hay que hacer? Aparte sería la admonición de que se ajusten a las leyes, pero yo sobre todo quiero que diga qué autoridades tienen que ponerse realmente, como usted dijo hace un momento taxativamente, que se respeten los artículos de la ley. Son zonas grises provocadas también, porque las normas han sido claras. Yo creo que, en primer lugar, Corte Constitucional como autoridad a pronunciarse lo más rápido posible sobre el estado de excepción último, ya que eso sigue generando pues este bypass de las prohibiciones en campaña. Número 1. Segundo, Consejo Nacional Electoral, asumir ese rol principalmente de la presidenta, porque no podemos tolerar en este caso opiniones de otros consejeros que en nada aportan a esta situación, como las del día de ayer. Y finalmente, si efectivamente hay las denuncias respectivas, el Tribunal Contencioso Electoral no irse por los plazos máximos de estas, sino resolverlas rápidamente después de su calificación. Eso es lo único que nos queda en cuanto a estructura de la administración pública. Y de ahí, si hablamos ya de espacios u otras instituciones político-jurídicas,
hay que solo leer la Constitución, querida Talía, nada más que eso. Más que leer, acatarla, porque también ha sido un poco extraño, ¿no? En el Ecuador, y les digo eso como periodistas, hay alguna decisión y uno llama a los especialistas, sobre todo a los constitucionalistas, a preguntarles si hay más de un criterio, o ahí si son tres criterios distintos, ¿cómo se lo hace ahí cuando la Constitución es para acatarla, no para interpretarla, doctor Ron? Brevemente. Lo que pasa es que la Constitución es clara y de hecho la interpretación constitucional solo se da en caso de ambigüedades provocadas en el desarrollo programático de otras leyes cuando éstas tienen falencias. Sí, en ese sentido, pues, como te digo, los criterios y el único órgano que puede interpretar la Constitución, en este caso, es la Corte Constitucional. Perfecto, y ahí quedémonos para hacer ya la pregunta, para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Y ahora sí se nos fue el tiempo y volvamos con eso brevemente. Gracias. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Esteban Ron? Le ha ido mal esta semana, en este caso, al gobierno por haber dejado en tela de duda las instituciones constitucionales. Gracias, doctora Paulina Araujo. ¿A quién le ha ido mal esta semana? A las normas vigentes en el Ecuador, a nuestras reglas de conducta, le ha ido muy mal. Doctor Medardo Olea. Al pueblo ecuatoriano, porque los políticos continúan burlándose e inaugurando el concurso nacional de mentiras en vez de la promoción electoral. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, doctor Esteban Ron? No tengo un actor político a quien le pueda ir bien en este momento, también, lamentablemente. Gracias, doctora Paulina Araujo. ¿A quién ha ido bien? A la unión de venezolanos a lo largo del mundo, que todavía sigue luchando por su anhelada y justa libertad. Doctor Medardo Oleas, ¿a quién ha ido bien? Le ha ido bien a María Corina Machado, que sin temor se enfrentó al dictador sanguinario de Maduro con el reconocimiento mundial. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta X, @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.